programas en el Congreso sobre la consejería bíblica. Quería en el día de hoy compartir con vosotros sobre de dónde viene la fuerza para cambiar, de dónde viene el poder para cambiar. Por supuesto, del Señor, del Espíritu Santo. Y el pasaje en el día de hoy, en esta mañana, lo encontramos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra que ilumina nuestro camino, y en esta mañana te pedimos que esta porción de las Escrituras sea para nosotros medicina. Señor, tú sabes en qué momento de sus vidas, de su historia, está cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu. Señor, que tú nos convenzas de pecado, nos exhortes, nos reprendas, nos instruyas, nos consueles, traigas alivio a nuestras heridas, Señor, y al final seas tú, buen pastor, que guíe nuestros pasos, porque queremos agradarte y queremos expresar nuestro amor por ti a través de todo en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Seguramente todos hemos tenido en alguna ocasión esta circunstancia. Traes un regalo, tal vez para tu hijo, tal vez para un sobrino, tal vez es su cumpleaños, son Navidades, hay mucha ilusión, el niño desenvuelve el regalo y es un coche teledirigido. Y con tanta ilusión el niño abre el coche, lo pone en el suelo, toma el mando y no camina, no anda. Qué frustración, ¿verdad? Y entonces te das cuenta, dices, ¿qué pasa? Agarras la caja y miras y está bien clarito, en letras rojas y grandes, pilas no incluidas. Y dices, ¿pero cómo no me di cuenta? ¿Y ahora dónde ando yo y encuentro pilas para que esto funcione? Así se sienten muchos cuando vienen a la fe cristiana. Llegan al cristianismo con gozo, con alegría, con entusiasmo, y empiezan a caminar en los caminos del Señor y lo ven un reto tan grande que se sienten como un cristiano con un letrero rojo que dice pilas no incluidas. Y ahora yo cómo ando en los caminos del Señor, cómo obedezco sus estatutos, cómo cambio mi forma de pensar, cómo agrado a Dios, cómo dejo esto del pasado, cómo cambio mis amistades, cómo domino mis ojos, cómo... Y vemos un grandísimo reto y decimos, Señor, ¿dónde está la fuerza para cambiar? Nos faltan las fuerzas para avanzar, para madurar, para obedecer, para crecer. Y muchos de nosotros nos sentimos a veces así, como un juguete precioso, con un gran letrero que dice pilas no incluidas. Y hasta cierto punto parece humilde decir no tengo fuerzas, ¿verdad? Parece discreto cuando alguien dice es que soy muy poca cosa, es que este reto es muy grande, es que no tengo fuerzas, es que puede parecer una señal de humildad, de madurez. El mismo apóstol Pablo reconoce su debilidad. Romanos 7:15. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Hay una batalla, auténticamente hay una batalla en nosotros. Pero hasta cierto punto decir no tengo fuerzas para cambiar puede ser una excusa, una falsa humildad en la cual nos escondemos para no tener que cambiar. Puede estar encerrando en alguno de nosotros incluso negligencia en nuestra vida espiritual. No, es que no puedo cambiar, es que no puedo dejar esto, es que esta lucha es demasiado grande para mí. Negligencia cuando la palabra de Dios nos dice claramente que el Evangelio es poder de Dios, porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. ¿No está el mensaje del Nuevo Testamento lleno de poder para cambiar? Entonces, ¿hasta qué punto podemos como cristianos decir, no, yo no puedo, esto es demasiado grande para mí, este reto es demasiado grande para mí? Sí, para ser cristiano hace falta poder de lo alto, poder de parte de Dios para caminar en novedad de vida, para dejar atrás el pecado, para andar en el camino angosto, para ver cómo muere el viejo hombre y el nuevo es formado en nosotros, pero ese poder viene de Dios, viene de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús dice a los suyos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué viene el Espíritu? ¿Para qué viene el poder de Dios sobre la iglesia? Para que seamos testigos, para que testifiquemos de su nombre, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que sí, el cristianismo viene con poder. Pilas incluidas. Es un hermoso regalo de Dios con pilas incluidas. Y Dios nos encomienda a una misión, así que, hermano, no sé si usáis esta expresión aquí en Paraguay, hermano, ponte las pilas. Ponte las pilas. Porque no podemos vivir un cristianismo quieto, pasivo. Es el poder del Señor el que nos mueve hacia adelante y es con su poder que podemos cambiar, madurar, obrar, obedecer, vivir en santidad, ser luz a aquellos que nos rodean. Hace años escuché un misionero, muchos años atrás, y me encantó esta expresión. Sabéis que hay corriente de 125 y corriente de... Aquí se usa 220, ¿verdad? La corriente. Pero hay países y hay zonas donde se usa 125. Y me decía este misionero, un cristiano no funciona con 125. Un cristiano funciona a 220. Gálatas 2:20, decía él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos a 2:20. Si sois malos para recordar citas como yo, esta se os va a quedar grabada para siempre. Gálatas 2:20. Nos enchufamos a 2:20 y funcionamos ¿con qué poder? Con el Señor Jesucristo crucificado, que dejó mi vida pasada clavada en esa cruz. Avanzamos. El cristiano sin el poder del Espíritu Santo es como una lavadora desenchufada. O sea, ¿de qué sirve una lavadora desenchufada? No probéis usarla, ¿verdad? Puedes meter la ropa, el jabón, el suavizante y luego con la mano intentar darle al bombo, ¿verdad que no? Eso no funciona. La lavadora lava de maravilla cuando está en la corriente, cuando recibe fuerza, poder. En la época del Señor Jesús no había lavadoras ni energía eléctrica y el Señor usó otra metáfora mucho mejor que la mía. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mucho mejor que la ilustración de la lavadora. Separados de mí, nada podéis hacer.
La vid transmite con sus raíces, con su tronco, con sus ramas, transmite la savia fresca a esos pámpanos que crecen y esa vid, ese racimo jugoso, da un fruto hermoso. Gracias a que está dependiendo de la vid, así nosotros dependemos desesperadamente de nuestro Señor Jesucristo para ver fruto, para ver cambio, para ver carácter en nuestra vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nuestro pasaje de hoy nos enfrenta a este reto en esta mañana, que hemos de vivir la vida cristiana, pero dependemos desesperadamente del poder del Espíritu de Dios para poder vivir esa vida cristiana. De nuevo, leemos Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza nuestro pasaje diciendo: sed sabios, no necios. ¡Qué contraste! Si leemos toda la carta a los Efesios, nos están moviendo a la acción. Sabemos que cuando el apóstol Pablo escribe, muchas veces escribe el indicativo, o sea, lo que Dios ha hecho, y tantas veces escribe el imperativo, en consecuencia de lo que tenemos que hacer. Pero la carta de Efesios es clarísima, porque los primeros 3 capítulos está describiendo el indicativo, la maravilla del Evangelio. Incluso en Efesios 3 hay una doxología y acaba con amén. Parece que en Efesios capítulo 3, si lo buscáis en vuestras Biblias, la carta se acaba. Pero es que el apóstol, movido por ese imperativo tan grande de lo que Dios ha hecho en nuestro favor, escribe 3 capítulos más que expresan el imperativo. Si Dios ha hecho esto, en consecuencia, ¿cómo tienes que vivir tú? Y Efesios 4, 5 y 6 habla de esto, de cómo vivir la vida cristiana. Habla de la pureza sexual, del matrimonio, de la relación con los hijos, de la comunicación, todo un estilo de vida cristiano. Pero ese estilo de vida cristiano de los capítulos 4, 5 y 6 es posible gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho, que está descrito antes. En Efesios 5, el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Literalmente, redimiendo el tiempo, usando bien cada ocasión, grande y pequeña, que tengamos a lo largo de nuestro camino. No hay oportunidades que desechar. Cada oportunidad es para servir, obedecer, agradar al Señor y no darle ventaja al maligno. Cada oportunidad que tengamos. Hemos de ser fieles y sabios, no cediendo terreno al enemigo. Una expresión similar la usa el apóstol en Efesios 6, 13, cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y describe la armadura del cristiano. Hermano, ¿te das cuenta de que estamos en una batalla? Decía un profesor mío en el seminario: todos estamos en el mismo campo. Unos entienden que están en una batalla, otros están haciendo picnic. ¿Estás tú paseando por la vida cristiana haciendo picnic? Mientras que tus hermanos están blandiendo la espada y ensangrentados, luchando contra el enemigo. ¿Nos damos cuenta de que estamos en una batalla y que el botín es tu alma? ¿Que el enemigo va por ti? Es una batalla, el día malo describe. Hay urgencia en estas palabras. No es poca cosa, hay seriedad. Vivamos con sensatez y no demos opción al maligno. No cedas ni un centímetro de tu corazón al enemigo. Y eso supone buscar la voluntad del Señor, morar en la voluntad del Señor.
Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, lee tu Biblia, medita en ella, aplícala, vívela, ámala, busca la voluntad del Señor. Nuestro Dios no nos ha dejado a nuestra suerte, Él ha sido claro expresándonos su voluntad. Ahora nosotros debemos tomar las Escrituras y tomarlas seriamente. Hay un gran tono de urgencia en lo que tenemos delante, en las palabras del apóstol. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, hermanos, dejémonos de cosas absurdas, de cosas insensatas, centrémonos en lo que es importante. Estamos en una batalla espiritual porque todos los días son malos y ahora no es hora de emborracharse con vino, que no aprovecha para nada, sino en ser llenos del Espíritu. Qué contraste, qué ilustración la que tenemos delante. Nos da una poderosa ilustración para que entendamos qué significa ser llenos del Espíritu y tener el poder de Dios para nuestro caminar cristiano. Una poderosa ilustración para que comprendamos a qué se está refiriendo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En su deseo de llevarnos a vivir una vida santa, compara lo más sabio con lo más necio. Qué contraste, para que podamos entender. Como en todas las ilustraciones, hay un punto de conexión y hay muchísimas diferencias. Estarás pensando, no tiene nada que ver ser lleno del Espíritu con emborracharse. Pero lo cierto es que el apóstol está trazando una línea. Por un lado, no tiene nada que ver, repito, es lo más sabio con lo más necio, y a la vez tiene mucho que ver. Por eso está haciendo la ilustración, está haciendo la comparación. Pablo no está aquí hablando del vino, y yo, que soy buen español, no voy a hablar de vino. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Hay otros pasajes y otras oportunidades a la palabra para hablar sobre la moderación con el vino, el peligro del vino, etc. No es el tema de hoy. No vamos a hacer una clase sobre gastronomía. Pablo no está hablando del tema del vino. Y hay otros pasajes en la palabra para ello. El punto no es ese. Nos está recalcando, exaltando el beneficio que como cristianos tenemos en ser llenos del Espíritu del Señor. Y dejadme que tomemos esta comparación que Pablo hace en Efesios 5, porque compara el ser llenos de vino con ser llenos del Espíritu. Me gustaría compartir con vosotros al menos 4 paralelismos, 4 similitudes entre ambas escenas, ambas circunstancias. En primer lugar, ¿qué es lo que hace el vino en la persona? En primer lugar, el vino ahuyenta el temor. El vino ahuyenta el temor. ¿No hay nadie más valiente que un borracho? El borracho salta a la plaza de toros y dice, este es mío. Y se pone así delante del toro. El borracho sale a la autopista de aquí principal, ¿verdad? Y viene un tráiler que pesa toneladas y se pone así delante para parar. ¿No hay nadie más valiente que un borracho? El borracho se mete en problemas. Ahora bien, cuando se le pasa la borrachera, ya no ve esa valentía como valentía. La ve con vergüenza. Ve la necedad. Y se entera de que un amigo le grabó con el móvil y lo colgó en YouTube y va detrás de él. Quita eso, qué vergüenza, por favor, quita eso, que nadie lo vea. No es tal valentía, ¿verdad? Sin embargo, el cristiano lleno del Espíritu cobra una valentía inusual, inusitada, indescriptible, sobrenatural, de modo que aquellas cosas que sin el Espíritu de forma natural le atemorizaban, ahora está lleno de una valentía celestial como para encararlas. Y llenos del Espíritu del Señor, testificamos de Él, aún en las situaciones más adversas. Y somos capaces de las más grandes renuncias, capaces de los más grandes sacrificios, a pesar de los más grandes desprecios. Y luego te miras a ti mismo y dices, ¿cómo pude?
por el poder de Dios. Fue esa llenura del Espíritu la que me llevó, me dio el valor, la entereza para poder soportar aún el rechazo, la burla, el desprecio. El vino te hace perder el temor porque te hace más necio. El Espíritu te hace perder el temor para la gloria de Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿a qué le temes? ¿Cuáles son tus temores? ¿Temes al futuro? ¿Temes la soledad? ¿Temes la ruina? ¿Temes a la muerte? ¿Temes a los hombres? ¿De qué manera necesitas la guía del Espíritu, la plenitud del Espíritu en tu corazón para que todos esos temores desaparezcan como la niebla cuando sale el sol por la mañana? Parece como que la niebla tuviera miedo del sol y empieza a esconderse. Nuestros temores se desvanecen cuando brilla el Espíritu del Señor en nuestros corazones. ¿A qué temes? ¿De qué manera necesitas la asistencia del Espíritu, la llenura del Espíritu, para que marchen esos temores y puedas vivir una vida plena de servicio al Señor, mirando y viviendo tan solo a tu Dios, coram Deo, sin vivir atemorizado por las cosas de esta vida? En primer lugar, el vino ahuyenta el temor. En segundo lugar, el vino alivia las penas. El vino alivia las penas. Puede que ninguno de los presentes haya emborrachado jamás. Si lo habéis hecho, no lo confeséis ahora en público. Dejarlo como cosas del pasado que el Señor perdona, que el Señor limpia. Pero sí hemos visto a alguien borracho. ¿Y quién se emborracha? El que quiere olvidar, el que quiere desconectar de su vida, el que quiere aliviar las penas. Se emborracha aquel que le ha dejado la novia, aquel que ha perdido su negocio, aquel que tiene problemas en casa. Se emborracha, pero eso alivia el dolor solamente por un rato. Insensibiliza el cuerpo, insensibiliza el alma. Pero solo por un rato, te hace menos persona. Se trata de un alivio temporal, pasajero, que no lleva a nada. Al contrario, conduce a una vida más y más desordenada. Y lo mismo que decimos del vino, podemos decir de tantas otras cosas, ¿verdad? De las drogas, de la televisión, de los videojuegos, de la comida, cualquier cosa que te haga descansar y en lo cual encuentres paz, esperanza, alivio, desconexión, evasión de la vida, te anestesia. Cuando queremos huir de nuestras dificultades cotidianas, buscamos algo, una aspirina para el corazón, algo que nos anestesie y nos haga olvidar con qué estamos luchando. Al contrario sucede con el Espíritu del Señor. Si bien el vino trae alivio, haciéndote insensible a lo terrenal, el Espíritu del Señor trae alivio al corazón del cristiano porque te hace sensible a lo espiritual, a lo celestial. Si bien el vino te aleja del suelo, el Espíritu del Señor te acerca al cielo. Y ahí es donde encontramos el verdadero descanso para nuestros corazones. El Espíritu sana nuestras heridas, trae alivio verdadero de parte del Señor, porque no esconde nuestras heridas, sino que las trata. Y el bálsamo para nuestras heridas son las grandes verdades de la palabra de Dios. Y Dios, como médico del alma, sana nuestros corazones. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del desprecio, en medio de la pérdida, acudimos a la palabra del Señor, buscamos su dirección. Él trae medicina para nuestros corazones. Así que si estás sufriendo, en medio del dolor en el que estés, necesitas no desconectar de esta vida, sino acercarte más a las promesas eternas de Dios, buscar más la dirección del Espíritu. En primer lugar, el vino nos trae una valentía inusitada, ahuyenta el temor. En segundo lugar, el vino alivia las penas. En tercer lugar, el vino transforma el carácter. El vino transforma el carácter. La persona que bebe más de la cuenta, tienes ahí a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad?
Y se vuelve irascible y gruñón y violento y egoísta, impaciente, y después de comportarse como un bruto, cuando se le pasa a la borrachera dice: ay, perdona, no era yo, no eras tú, era la peor versión de ti, la peor versión de ti. Así sucede con el Espíritu Santo, pero el Espíritu del Señor transforma nuestro carácter, pero no para hacerlo peor, para hacerlo mejor. Para hacerlo mejor. Hasta el punto que no nos reconocemos a nosotros mismos. Pero no nos cambia para hacernos peores, sino para hacernos mejores. El Espíritu Santo moldea nuestro corazón a semejanza del Señor Jesucristo, de modo que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. El necio, dominado por el vino, dice: ay, este no soy yo, el vino me hizo hacer y decir. El cristiano, guiado por el Espíritu Santo, dice: ay, este no soy yo, es el Espíritu el que está obrando en mí. Transforma nuestro carácter. ¿Y no necesitas tú ser transformado? ¿No necesitas tú ser cambiado? ¿No te miras cada día en el espejo y dices: ay, Señor, haz una versión mejor de esto? Quiero parecerme más al Señor Jesucristo. Hay tanto que cambiar en mí. Sabes que necesitas ser más paciente, más gozoso, más templado, más prudente. Y sabes que solo Dios, con su poder, puede cambiar tu corazón. Que necesitas esa llenura del Espíritu Santo. Pero hay una cuarta comparación, una cuarta característica. La dejo para el final porque creo que es la más importante, simplemente porque creo que es la que el apóstol Pablo tiene en mente. Es cierto que el vino hace todas esas cosas y el contraste con el Espíritu es tremendo, pero en cuarto y último lugar, el vino te hace hablar. Alguien dijo: no hay nadie más sincero que un niño y un borracho. Es casi como un suero de la verdad, ¿sí? Te hace hablar. El borracho empieza a hablar y hablar y hablar y habla por los codos, pero habla perversidades. Insulta por la calle, suelta improperios y acaba a las 4 de la mañana abrazado a una farola, criticando al gobierno. Sucede exactamente lo contrario con el Espíritu del Señor. Te hace hablar, pero así como el vino te hace hablar como un demonio, el Espíritu del Señor te hace hablar como un ángel de las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios. Y aquí no estoy hablando del don de lenguas. Algunos quisieran ir por ahí. Estoy hablando del don de lengua. De cómo esta lengua alaba, adora y glorifica a nuestro Señor y Creador. A su servicio, para Él. Hermanos, el pasaje en el que estamos traza un contraste tremendo entre estar llenos del Espíritu, como lo más sabio y hermoso, y estar llenos de vino, como lo más necio en la vida. Allá donde está el Espíritu, hay orden, sobriedad, templanza, gozo, edificación. Allá donde hay borrachera, hay desorden, hay caos. Mientras el vino te hace hablar perversidades, el Espíritu te hace hablar las maravillas de Dios. Pero el Espíritu te hace hablar para gloria del Señor. Marcos 13, versículo 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y todos los que somos creyentes hemos tenido esta experiencia alguna vez en nuestra vida. Hemos tenido que hablar con alguien, hemos dado testimonio de nuestra fe, y hasta los versículos bíblicos que no éramos capaces de memorizar es que nos vienen a la cabeza. Y hablas y testificas y te vas con un gozo rebosante que te sale por las orejas, y la sensación que tienes es: ¿cómo he dicho lo que he dicho? Era el Espíritu Santo a través de nosotros.
era el Espíritu Santo el que habló. Porque cuando Él domina, cuando Él nos guía, cuando Él nos llena, Él manda. Y es Él el que habla a través de nosotros. Y creo que este es el punto principal en la mente del apóstol Pablo cuando está escribiendo este pasaje. Después de decir, sed llenos del Espíritu, fijémonos lo que dice. Después de decir versículos 19 y 20, después de decir, sed llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de cuál es el efecto de que el Espíritu gobierne? Tu lengua es para la gloria de Dios. Sí, el cristiano parece un borracho, porque el Espíritu del Señor habla por él. Y el creyente está todo el día hablando. Por eso los incrédulos dicen, qué pesado eres, siempre hablando de tu Señor, y siempre escuchando sermones, y siempre cantando alabanzas. Bendito sea su nombre. No podemos hacer otra cosa. Es que nuestro pensamiento es suyo, nuestra lengua es suya, nuestro corazón es suyo. Como un enamorado, ¿verdad? ¿No está el enamorado todo el día hablando de la enamorada? ¡Qué pesadito! Otra vez con su enamorada. Pues ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos locos por nuestro Señor Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si el cristiano está todo el día hablando con salmos, con himnos, con cánticos, dando gracias al Señor, alabando al Señor, dando gracias por las bendiciones, edificando a sus hermanos, pero no porque está lleno de vino, porque está lleno del Espíritu, que le lleva a decir, le lleva a hablar. Es el Espíritu el que habla por nosotros. Qué bendición para tu vida que tu lengua esté gobernada por el Espíritu. Piénsalo, o no son la mayoría de nuestros problemas culpa de nuestra lengua. Ay, si no hubiera dicho. Ay, si no hubiera estado en esa conversación. Ay, si me hubiera mordido la lengua. Ay, si no hubiera respondido. Ay, si no hubiera criticado. Ay, si. O no son la mayoría de tus problemas por tu lengua. O tu lengua digital, Porque en Facebook y WhatsApp es peor todavía, porque queda escrito. Porque al cabo de una semana, de un mes o de 10 años, ahí está. Ahí está. No escribamos tanto, no vale la pena. Sí, el cristiano habla y habla y habla y habla y habla de su Señor. ¿Es tu lengua de Cristo? ¿Es tu lengua cristiana? Ay, a veces hago esta broma en la iglesia en Barcelona, pero algún día lo acabaremos haciendo de verdad. Le digo, hermanos, yo creo que los próximos bautismos, cuando vayamos a sumergir al hermano en cuestión, ¿verdad? Justo en el momento le vamos a decir, abre la boca. Y digo, ¿cómo que abre la boca? Sí, para que entre agua, para que tu lengua se bautice también. Porque nos bautizamos así con la boca bien cerradita, ¿verdad? Como queriendo decir, cristiano todo yo, pero esta no sé. Abre la boca. ¿Tendremos que bautizar así, hermanos? ¿Abriendo la boca a partir de ahora? ¿Para cristianizar tu lengua también? ¿Para que esté a su servicio? ¿Para alabarla? ¿Es tu lengua un instrumento para la gloria de Dios? ¿Es tu lengua cristiana? Así como el borracho entrega su lengua al vino, y es el vino el que habla. El creyente entrega su voluntad al Espíritu del Señor. Y las palabras del apóstol Pablo son un mandato de parte de Dios. Fijémonos cómo está expresado. Sed llenos. No es un consejo. Sed llenos. Es un imperativo. Es algo en lo cual tenemos que abundar cada uno de nosotros. No es opcional. Sed llenos. Se trata de un estilo de vida en el cual continuamente nos sometemos a la dirección del Espíritu del Señor. Él nos llena, Dios nos llena con su Espíritu. Dios nos bautiza con su Espíritu en el momento
de la conversión, pero la palabra nos dice también que nosotros hemos de ser llenos. Es una responsabilidad de cada creyente, es un deber de cada creyente hacer que el Espíritu more y mande y gobierne sobre todas las áreas de nuestra vida. Que tus pensamientos estén sujetos a la voluntad de Cristo. Que tus emociones, tus capacidades, tus metas en la vida estén sujetos al gobierno de Cristo. Sed llenos es una orden para cada uno de nosotros. Y a la vez está en pasivo. Sed llenos, porque es algo que Dios tiene que hacer. No está en nuestro haber, no está en nuestra capacidad. El apóstol no dice, llénate del Espíritu. No es algo que tú puedes hacer. Sed llenos del Espíritu. Es el Señor que lo puede hacer. Es tu responsabilidad, pero Dios es el único que lo puede hacer en ti. Así que el cristiano busca la llenura del Espíritu sujetándose humildemente al gobierno de Dios de forma constante, todos los días de su vida. Y además sed llenos es para toda la iglesia. No es para los pastores o para los diáconos, es para todo creyente. Sed llenos del Espíritu es algo que debe suceder continuamente a lo largo de toda la vida cristiana en cada uno de nosotros como cristianos, controlados por Él, completamente influenciados por Él. Hasta este punto te estarás preguntando, bien, pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? La expresión ser llenos se encuentra otras veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas 4:28, leemos que los fariseos se llenaron de ira. Se llenaron de ira. ¿Qué significa? Bueno, significa que la ira les dominó, que la ira fue más fuerte que ellos. Se llenaron de ira. También encontramos la expresión en Hechos 13:45, cuando leemos que algunos judíos resentidos con Pablo y con Bernabé, Hechos 13:45, algunos judíos resentidos contra Pablo y Bernabé estaban llenos de celos. De nuevo vemos esta expresión. ¿Qué significa? Que estaban llenos de celos, que los celos eran tan grandes, eran tan fuertes, que les dominaron por completo. Así, esos pasajes nos ayudan a entender qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, sed llenos del Espíritu. Significa que el Espíritu, su presencia, su gobierno, su guía, su dirección es tan grande que es más fuerte que tú. Es Él el que gobierna, es Él el que manda, es Él el que guía. Ya no es tu voluntad, es la suya. No son tus palabras, son las suyas. Así que en general se refiere a algo que se convierte en tan grande que es más fuerte que tú, te domina, te influye, te gobierna. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, recibe el Espíritu del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Entrega tu corazón al Señor Jesucristo, porque es Él el que puede darnos de su Espíritu. Necesitamos de su poder. En el momento de la conversión estamos convencidos que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Cuando Pedro vio a los romanos que también se convertían, recordáis, en casa de Cornelio, se convertían a Cristo, dijo el apóstol Pedro en Hechos 10:47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En la conversión de estos hermanos, de los romanos, reciben el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu llega a nuestra vida y aplica la salvación que el Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario y que el Padre ordenó en la eternidad. El Espíritu nos convierte y nos convence de pecado y nos transforma por completo. Pero aún reside en nosotros la vieja naturaleza que quiere salir, que quiere aflorar. Y en la conversión se inicia esa batalla contra el pecado que llamamos santificación. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que la relación con el Espíritu Santo empieza
En tu conversión, cuando el Espíritu del Señor viene a ti y te convence de pecado y te guía en el nuevo nacimiento, entonces es cuando empezamos a vivir una vida nueva en arrepentimiento, en fe, dependiendo de la palabra del Señor, de su guía, de su dirección. Así que si quieres una relación con el Espíritu Santo, en primer lugar necesitas la conversión. Necesitas arrepentirte de tus pecados, venir a los pies del Señor Jesucristo, creer en Él de todo corazón, recibir su perdón, y Dios te conceda ese don de su Espíritu, porque es un don de Dios. ¿Recordáis a Nicodemo que vino de noche y le pregunta al maestro, ¿cómo puede ser salvo? Y el Señor le dice, Nicodemo, desde joven conoces la ley, ¿no sabes estas cosas? El Espíritu de Dios, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios es soberano y es Dios el que lo concede. Es un regalo de Dios, el Espíritu y la salvación. En primer lugar, recibe el Espíritu Santo. En segundo lugar, si eres del Señor, si tienes el Espíritu del Señor, no entristezcas al Espíritu. No entristezcas al Espíritu. Si ya eres del Señor, tu cuerpo es templo del Espíritu, el Espíritu mora en ti y no puede haber una convivencia más estrecha con el Espíritu de Dios. El Espíritu te guía, el Espíritu te convence, el Espíritu te muestra y te ilumina la verdad de la palabra, el Espíritu te da sabiduría para vivir la vida cristiana, el Espíritu guía tus pensamientos para agradar al Señor, el Espíritu está trabajando en ti, cambiándote desde dentro, transformándote. Pero hay acciones nuestras, hay pensamientos nuestros que entristecen al Espíritu. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nos resistimos a la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida, la palabra lo describe de diferentes maneras. Hechos 7:51 dice resistir al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19 habla de apagar el Espíritu. Efesios 4:30 habla de entristecer el Espíritu. Esas expresiones son paralelas. Está describiendo esa resistencia del creyente auténtico a la obra del Espíritu en su corazón. Pero esta última tiene un matiz muy especial. Entristecer al Espíritu, para mí, es tan profunda. Entristecer al Espíritu, porque está describiendo una relación de amor entre Dios y el creyente. Cuando en un matrimonio uno de los dos hace algo que entristece al otro, cuando le defrauda, cuando le traiciona, cuando le es infiel, cuando le miente, entristeces a tu esposa, entristeces a tu esposo. Está describiendo una relación de amor que se distancia, que se hiere, que defrauda. Del mismo modo, el creyente, teniendo una relación tan cercana, tan íntima, que no podemos estar más cerca de la presencia del Señor, porque el Espíritu está habitando en nosotros. Teniendo esa cercanía con el Señor, esa convivencia, esa intimidad con el Señor, cuando nosotros en nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestros ojos van en la dirección opuesta, estamos entristeciendo al Espíritu de Dios. Así que si quieres ser lleno del Espíritu, no entristezcas al Espíritu del Señor. Confiesa tu pecado, aléjate del mal, apártate de todo aquello que sabes que no agrada al Señor, que estorba esa relación de amor entre el Espíritu de Dios y tu persona. Como un esposo fiel que apartará de su vida todo aquello que sabe que entristece a su amada esposa. En tercer y último lugar, y ya para concluir, hermanos, hemos hablado de recibe el Espíritu, no entristezcas al Espíritu. En tercer y último lugar,
abunda en la palabra de Dios. Abunda en la palabra de Dios, porque sed llenos del Espíritu Santo no es algo místico, irracional, emocional, que cada uno pueda entender a su propia manera. En Colosenses 3:16 encontramos una expresión muy similar a la que tenemos aquí en Efesios. Colosenses 3:16, solo que en vez de decir sed llenos del Espíritu, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Nos damos cuenta de lo parecidas que son las dos expresiones? ¿Las podemos poner en paralelo? Sed llenos del Espíritu. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Porque al fin y al cabo, ¿quién ha escrito la Biblia? El Espíritu de Dios. Así que cuando moramos en la palabra, habitamos en la palabra, meditamos en la palabra y la palabra llena nuestros corazones, la presencia del Espíritu está en nosotros. Sí, hermanos, sed llenos del Espíritu es sinónimo de la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Porque en la batalla de la vida cristiana hemos de tomar la espada del Espíritu. ¿Y cómo dice el pasaje en Efesios? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si la palabra abunda en tu corazón, si la palabra llena tus pensamientos, si la palabra guía tus pasos, si la palabra está presente continuamente en tu vida interior, estarás lleno del Espíritu. Dejarás de hablar contigo mismo para empezar a predicarte a ti mismo. Cada vez que recordamos la palabra, nos estamos predicando la verdad y la verdad guía nuestros pasos. Hermanos, la fe cristiana no es como un juguete que viene con un letrero en rojo que dice pilas no incluidas. El Señor nos expresa su voluntad, nos da su santo evangelio, pero también nos da el poder para caminar en fe, en santidad y en obediencia. Seamos llenos del Espíritu Santo y que nuestras vidas reflejen lo que Él es. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero antes de irse nos miró y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Brillemos con su poder. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra, porque hablas a nuestros corazones, Señor, porque a pesar de nuestra flaqueza y debilidad podemos acudir a ti, Señor. Verdaderamente tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Señor, perdónanos cuando tantas veces somos negligentes en nuestra vida espiritual. No moramos en la palabra, en la oración, no te buscamos, Señor, pensando que somos fuertes por nosotros mismos y tantas veces tú nos muestras nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Señor, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, que tú mandes, Señor, y no nosotros. Perdónanos cuando tantas veces contristamos tu Espíritu porque hacemos nuestra voluntad y tomamos nuestras decisiones y queremos hacer la nuestra, Señor, y dejamos que nosotros mismos gobernemos nuestros sentimientos y nuestras pasiones, Señor, cuando eres tú el que debe mandar en cada rincón de nuestro corazón. Que tú seas amo y Señor de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro andar diario, para que seas tú y solamente tú glorificado en todo lo que somos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Gloria sea a tu nombre, Señor. Que tu iglesia te sirva y realmente sea luz en este mundo lleno de oscuridad. En nombre del Señor Jesús. Amén.